Dios te bendiga, hermano y hermana. Espero que estés todos súper bien. Feliz sábado, este sábado. No sé cuándo verás este video, pero bueno, espero que estés teniendo un estupendo día. Y vengo a compartir una palabra, este devocional de los 5 mensajes que el Señor ha puesto en mi corazón para finalizar este año. Y hermano, te pido, y hermana, toda la atención, porque ciertamente nuestro Dios quiere hablarte y darte un mensaje especial para ti. Y nos vamos a Mateo, el capítulo 8, y nos habla de cuando el Señor Jesús sana al siervo del centurión. Y nos dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Qué pedazo de palabra. Y quiero decirte que el título que el Señor ha puesto en mi corazón es: cuando tienes fe, no mereces menos. Pero es que el Señor, un poquito antes de repasar lo que ya tenía hace días preparado, me añadió que además de fe, lo que te hace merecer lo que el Señor tiene para ti es que tengas humildad. Y en esta palabra, el Señor, si comenzamos a leer, hermanos y hermanas, dice: el centurión rogándole y diciendo: Señor, esta persona era una persona influyente, era una persona importante, digamos, en una clase social bastante alta, reconocido por toda la región, por las personas que estaban allí. Y aquí nos dice que él le dice al Señor Jesús rogándole, él le dice: Señor. Me encanta porque lo llama realmente reconociendo su persona, reconociendo que él estaba en un lugar de prioridad. Y con eso me refiero a que el centurión reconocía la autoridad, la importancia, el lugar, quién era Jesús y en qué lugar importante estaba, y reconocía que estaba por encima de él. Repito, siendo una persona influyente, no se dejó contaminar, no se dejó acrecentar, por llamarlo de alguna manera, por el lugar que tenía ante la sociedad, sino que reconoció el lugar de Jesús, la autoridad de Jesús, y llegó, como dice la palabra, rogándole. Y es que el Señor nos pide que nosotros, cuando vayamos a Él, tengamos una actitud humilde, una actitud, como dice la palabra, de ruego, de súplica y acción de gracias. El Señor nos llama a que tengamos esa actitud humilde, esa actitud que tuvo el centurión, que se acercó a él diciéndole: Señor, rogándole esa ayuda. Y Dios te dice: hijo, hija, es necesario que utilices la humildad. Eso tan importante, que realmente no viene entre los dones, entre el fruto del Espíritu Santo, no está el de la humildad, pero es una característica, un valor
importantísimo que te identifica con tener el carácter de Cristo. Recuerda que la palabra dice que el Señor Jesús asimismo se llamó, que Él era manso y humilde de corazón, lo que mostraba que el centurión, humildad, ruego, menguó su lugar, ¿no?, de autoridad reconocido por los demás para reconocer el de Dios, el del Hijo de Dios, el de una persona a la cual él necesitaba que le ayudase. Y a veces necesitamos ayuda, hermano y hermana, del Señor, pero no tenemos una actitud humilde, de ruego, de súplica. Debemos reconocer el lugar de Dios. Y a veces con las mismas personas, con los hermanos, con personas que conocemos, si necesitamos algo de alguien, que todos necesitamos de alguien, desde el momento que estamos en el vientre de nuestra madre, necesitamos de alguien para poder estar bien en la tierra. Dios nos creó en comunidad para compartir. De hecho, Él nos creó a nosotros, Adán y Eva primeramente, para compartir con ellos. Y asimismo el Señor nos enseña que nosotros necesitamos los unos de los otros. Y para ello debemos tener una actitud humilde, una actitud agradecida, una actitud de reconocimiento que la otra persona puede aportarte cosas buenas, cosas que tú necesitas, como tú también a esa persona. Recuerda ayudarnos los unos a los otros. Y si seguimos, hermanos y hermanas, porque solo llevo 3 líneas de esta palabra, con todo lo que el Señor os está diciendo, nos dice: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Me encanta porque aquí el centurión le habla con claridad a Jesús. Él le explica lo que le está pasando al criado, y es que el Señor te invita a que cuando tú llegues a Él seas claro, tengas esa capacidad de explicarle lo que te sucede. No te escondas cosas, porque nuestro Dios sabe absolutamente todo de nosotros, pero es necesario que seas claro. La palabra dice, un versículo que me encanta, que nuestro Dios ama la integridad en lo secreto. Seamos claros como hablamos a Dios, seamos directos. El centurión le dijo lo que le sucedía a su siervo, para que Jesús te entienda, para que nuestro Dios te entienda, y no porque no te entiendas y no hables, porque la palabra dice que antes de que de que la palabra esté en tu boca, Él ya sabe lo que vas a decir. Él ya sabe lo que vamos a decir, hermano y hermana, pero el Señor te invita a que seas claro, a que seas honesto con Él, que no te guardes cosas. Es la única persona, su Espíritu Santo está anhelante, dice la palabra, que Él nos anhela celosamente. Allí está, en ese lugar secreto, para que tú vayas, te acerques a Él y le digas todo lo que sientes, aún lo malo, aún eso que parece malo, que te castigas tú mismo, tú misma. Confiésalo. Dice que el que confiesa su pecado es libre. Debes de hablar al Señor, decirle qué necesitas, qué te sucede, hermano y hermana, y Él te atenderá. Mira, cuando el centurión le dice todo esto, le explica, le pasa esto, está paralítico, gravemente atormentado, dice, y Jesús le dijo: cuando tú le hablas al Señor con integridad, con un corazón de ruego, con un corazón honesto, reconociendo su lugar de Dios, reconociendo que le necesitas, Él te responde. Él te responde. Dice, Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dice, yo iré y le sanaré directamente. Solo tuvo que ese centurión reconocer el lugar de él
llegar con humildad, con ruego, con honestidad de corazón, diciéndole, necesito esto. Y sobre todo, lo más hermoso, hermano y hermana, en esto, es que el centurión doblegó quizás orgullo. No lo sé si era orgulloso, pero rebajó, menguó su autoridad, la reconocida por el mundo, por la tierra, por lo terrenal, por otra persona, para ser de bendición, para buscar bendición y sanidad para otra persona. Alguien que lo necesitaba. No era sanidad para él, era para alguien importante para él. Eso nuestro Dios lo ve. Dice que el que haya un amigo, haya un tesoro. Dice que el Señor Jesús dejó de llamarnos siervos para llamarnos amigos. Y cuando tú tienes una actitud de buen amigo, de buena amiga, el Señor lo ve. El Señor ve que no pienses solamente en ti mismo y en ti misma, hermano y hermana. Es importante que nosotros comprendamos esta palabra, porque el Señor te está diciendo, yo me fijo en todos los detalles, y Él no duda en responder ante esta circunstancia, ante estos actos de realmente bondad en el corazón, porque el centurión estaba pidiendo, repito, para otra persona, con ruego, humildad, con súplica, para alguien más. No le importó que su autoridad menguara. Y me encanta, hermanos y hermanas, porque dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Me encanta, porque él reconoció la autoridad de Dios. Pero fijaros en una cosa, hermanos y hermanas, y es que él dice, y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. No dijo en autoridad, dijo bajo autoridad. Estaba reconociendo que habían personas por encima de él, que él era una persona que debía de ser mandado de alguna manera, subordinado, que él estaba bajo autoridad. Reconoció antes, hermano y hermana, que él estaba por debajo de una fuerza superior, de una autoridad mayor. Y luego dice, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo, a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Reconoce que él está bajo autoridad, que él está subordinado, mandado por personas que están por encima de él, y luego también reconoce que él está en autoridad y que tiene personas que están por debajo en órdenes a él. Antes de que tú puedas reconocer tu autoridad, de que tú tengas autoridad por encima de otras personas, debes de reconocer, de saber y de entender y de comprender que hay otras por encima de ti, y que sobre todo la mayor autoridad, la autoridad real y primera es la del Señor, la que Él reconoció en ese momento. Es necesario para que tú puedas llegar a estar en autoridad, hermano y hermana, que entiendas que hay autoridad sobre ti. Inclusive en la tierra siempre va a haber alguien por encima de ti, y reconocer la más importante, que ya no es mayor, media o alta autoridad, es la autoridad que es la de nuestro Dios, la que reconoció el centurión
y se dio cuenta que su autoridad era más allá de la terrenal, que era autoridad sobrenatural, que era autoridad celestial, que era, hermano y hermana, una autoridad que sobrepasaba todo entendimiento, que él comprendió, porque le dice, solo di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Es decir, él reconoció que el Señor estaba por encima de todas las cosas, que con su palabra era suficiente para que fuese sanado su criado. Cuán importante es que reconozcas la autoridad de Dios en ti. Cuán importante es que además lo proclames y lo pronuncies con seguridad, como hizo este centurión. No dudó. Él dijo, si das la palabra, mi criado sanará. Creyó. Y el Señor te dice, si reconoces mi autoridad, si te das cuenta que yo puedo hacer y lograr y alcanzar todas las cosas, entonces, hijo, hija, las cosas sucederán. Y me encanta, hermanos y hermanas, me maravilla, porque a nosotros nos enseña esto, que cuando nosotros reconocemos que va más allá de todo lo terrenal. Aquí el centurión, cuando le dice, porque yo digo ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace, está hablando de una autoridad terrenal, de una autoridad limitada. Pero cuando él reconoció la autoridad de Jesús, sabía que era más allá de eso. Sabía que solamente con su palabra las cosas sucederían. Y sabes, aquí en la palabra no nos indica que en algún otro momento Jesús le haya mostrado su poder, el poder de Dios. A veces nosotros, para creer en la autoridad de Dios, necesitamos señal tras señal, todo lo que le pedimos para creer. Pero aquí el Señor me enseñó que este hombre identificó la autoridad de Jesús, su poder, su palabra. Y el Señor te dice, reconoce mi palabra, úsala, entiéndela y comprende que en ella hay poder, que en ella hay autoridad. Debes usar mi palabra, debes creer en mi palabra. Y me encanta, hermanos y hermanas, porque el Señor aquí nos muestra que teniendo una actitud humilde. Mira, Él, si vamos atrás, el versículo 8 le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y el Señor valora esto. Valora que nosotros, como te he dicho, reconozcamos en qué estamos fallando. Vayamos delante de su presencia y le digamos, Señor, aún no soy digno, pero creo en ti. Creo en lo que tú puedes hacer en mi vida. Y el Señor te dice, cuando tienes fe, no mereces menos. Y si leemos, hermanos y hermanas, a partir del 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló de oír la fe que tenía el centurión, en él, la confianza, la seguridad de cómo reconoció la autoridad de Jesús. Y sobre todo, como ya os he explicado, cómo menguó su autoridad, cómo reconoció la del Señor, cómo se puso por debajo, se humilló rogándole a causa de beneficio de otra persona. Y el Señor te dice que Él está atento de todo lo que tú haces, que cuando tú te esfuerzas
para hacerle bien a alguien, cuando tú oras por esas personas que te importan, para que haya sanidad física, emocional, espiritual, Él te escucha. Él te oye. Aunque te sientas que no tienes esa autoridad, el Señor te dice: la autoridad te la doy yo, se trata de mí. El Señor te dice: yo soy la autoridad. Es Él quien da la sanidad, es Él quien da la provisión, es Él que hace milagro en tu vida, es su palabra. Y me encanta porque dice que Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y a mí con esto, hermano y hermana, dije: wow. Dije: cuánta justicia es nuestro Dios, porque aquí nos está diciendo que Él no hace acepción de personas. Aquí nos está diciendo que cuando tú tienes fe y cuando tú eres humilde, no mereces menos. El Señor está diciendo que porque el pueblo de Israel sea el pueblo escogido, no por ellos, sin creer en Él, en su autoridad, en el Señor, no por eso tenían oportunidad de llegar al reino de los cielos y de sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob, sino que solamente los que creemos en su nombre, los que reconocemos su autoridad, tendremos derecho. Solamente estas personas que crean tienen derecho de estar allí con Él, en su presencia. Y aquí el Señor me abrió esta parte y dijo: es que no importa qué tanto te puedas creer, hermano y hermana. Lo importante es que hay en tu corazón. No importa los títulos, no importaba los títulos, no importaba el lugar de autoridad terrenal que tenía este centurión, esta persona. Él reconoció la autoridad mayor, esa autoridad que sobrepasaba lo terrenal, lo normal, lo común, que era sobrenatural, hasta donde él no podía llegar, porque el centurión entendió que él le podía decir a los que estaban subordinados por él: ve, haz, pero que no podía hacer lo que hacía Jesús, lo que podía lograr Jesús solamente con lanzar su palabra. Esto hablaba Jesús, de esta fe, del que cree realmente en el Señor, de que declara con su nombre que Jesucristo es el Señor y que está sentado a la diestra del Padre, que Él es nuestro Salvador, el que reconoce realmente su autoridad en el corazón, que se humilla, que ruega y que le importa el prójimo. En ese solo fragmento de la Biblia, el Señor enseñó la esencia de lo que nosotros debemos de representar. Debemos demostrar un carácter humilde, de ruego, que le busca a Él, que le reconoce a Él y que además se preocupa por los demás, hace por los demás. Aquí Él dice que muchos del oriente y del occidente se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Aquellos que menos esperamos, está hablando de los que menos esperan, los que menos creen, aquellos con los que no cuenta, aquellos que se comen las migajas de pan que caen. Aquellos si creen en su nombre, si realmente tienen fe en el corazón, si reconocen su autoridad, aquellos merecen. Aquellos que tienen fe verdadera y que la plasman en lo que hacen. El centurión mostró una fe verdadera, mostró humildad, mostró ruego, mostró compasión y amor al prójimo, a su siervo. Se acercó a Jesús para ayudar a otra persona. Eso te dice el Señor.
acércate a mí porque te importan también los demás. Él no pensó en sí mismo. Él se humilló por otra persona. Él reconoció que había una autoridad mayor. Pero primero, hermano y hermana, reconoció. Antes de reconocer que estaba en autoridad, el centurión reconoció que también estaba bajo autoridad. Y el Señor te dice, si tú tienes fe, hijo e hija, si tú reconoces mi autoridad, no importa lo que parezca, no importa si tú te crees que no mereces algo. Mira, aquí el Señor nos deja claro que no se trata de una selección sin más, se trata de fe. Se trata de mostrar esa fe, de creerla, de vivirla, de proyectarla. Y aquí el Señor nos muestra que aunque tú te creas aparte, que aunque tú te creas singular, separado, apartado, ignorado, rechazado, no sé cómo te puedas sentir, hermano y hermana. Persona, no sé quién ve este video. Pero el Señor te dice, no te fíes de apariencias. No se trata del que más parece que merece ese lugar. No se trata de si mi compañera cae mejor y seguro a ella le van a dar el puesto por el cual yo me he esforzado tanto. No se trata de tu propia opinión. Se trata de que el Señor ve tu corazón. Él ve lo que muestras y lo que eres en tu interior. Así como habló del pueblo de Israel, que muchos perecerían y que los que menos creeríamos, aquellos que vienen de otros sitios que no eran el pueblo de Dios, terminarían siendo el pueblo de Dios que llegó al reino de los cielos. Y el Señor te dice, te voy a sorprender. El Señor te dice, lo que menos tú crees que puedes conseguir por tus propias limitaciones, lo que realmente importa, hijo, hija, es lo que está aquí en tu corazón y proyectas la verdadera verdad. La verdadera verdad, hermano y hermana, esa que nuestro Dios quiere que proyectes, la verdad de Cristo, que Él es autoridad, que Él es el camino, la verdad y la vida, que la reconozcas, que la compartas, que busques sanidad para esa persona que necesita esa sanidad del alma que solamente nos da el Señor Jesús. A Él fue el centurión, a Él rogó el centurión. Humildad, ruego, humillación, reconocer la autoridad del Señor. A Él debes ir, a Él, hermano y hermana, debemos ir. Y entonces nos dirá que merecemos lo que Él tiene para nosotros, que créeme es mejor de lo que podamos pensar. Y cada vez lo vamos descubriendo. El Señor nos dice, cuando tienes fe y cuando eres humilde, no mereces menos. Por eso estas personas, los que vienen del oriente, los que vienen del occidente, no merecen menos que un pueblo escogido que no reconoce la autoridad de Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios. Y el Señor te dice, aunque parezca que el mundo te quiera hacer sentir mal o menos, te quiera hacer sentir que no mereces, Dios te dice, yo veo lo que hay en tu corazón, yo veo lo que haces y cómo me reconoces y cómo te humillas, cómo eres humilde, cómo vienes a buscarme. Eso es lo que importa. Y me encanta porque dice el Señor Jesús, le dice, ve y como creíste, te sea hecho. Wow. Fe. En este momento el Señor mostró su autoridad. La autoridad
que ya había reconocido el centurión, el Señor cierra reafirmándola y dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora.